Bueno, eh, arrancamos bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a todos. Bueno, hay compañeros de todas las partes del país, así que me encanta, buenísimo. Estamos en un nuevo ciclo en una nueva charla, en este ciclo de charlas que llamamos Enclave Ambiental, que organizamos como desde la raíz. Siempre digo lo mismo, pero el público se renueva, así que les cuento para quienes sea la primera vez que se suman, que desde la raíz es un espacio de militancia ambiental de nueva mayoría dentro del Frente de Patria Grande. Lo lanzamos hace 4 meses con la idea de generar un espacio de militancia desde el ambientalismo popular, feminista, con una mirada federal y también latinoamericanista, entendiendo que somos parte de un continente que está atravesado históricamente por problemáticas similares y que, como bien sabemos, en el ambientalismo todo está interconectado y que digamos, está desde el plano político, va entrando gente y me desconcentro, porque lo tengo que admitir, desde el plano político hasta las mismas dinámicas naturales de los ecosistemas, ¿no? Están interconectadas y un incendio o una deforestación en el Amazonas impactan también en nuestros territorios. Así que por eso nos interesa intercambiar con distintas personas, especialistas, organizaciones y generar debate para pensar la coyuntura política, económica y social también desde una perspectiva ambiental. Porque, como sabemos, lo ambiental atraviesa todos los planos y es imposible pensarlos de una manera de compartimentos estancos, ¿no? Y en ese sentido, hoy podemos ver en la problemática de los incendios de este modo también, ¿no? Cómo ciertos intereses económicos, combinados también con prácticas riesgosas desde el punto de vista ambiental, impactan directamente destruyendo miles de hectáreas de bosques nativos y pastizales, incluso también viviendas rurales y todas las pérdidas que implica en la población local, que son los principales afectados, pero que toda la sociedad argentina también se ve afectada indirectamente, ¿no? Así que abro hilo y presento a los y las oradoras de hoy para debatir sobre estas causas y consecuencias de los incendios que están azotando muchas provincias de Argentina, y también ver cuáles son los dispositivos legales con los que contamos, la ley de bosques, la ley de manejo del fuego, etcétera, y ver cuál es el rol de la comunidad, del Estado y de la justicia en esta situación que estamos atravesando, que ya la podemos denominar como ecocidio dada la magnitud que tiene, ¿no? Y la pérdida de ecosistema que implica. Así que, bueno, sin más preámbulos, presento a nuestros 4 panelistas: Florencia Lampreave, diputada nacional del Frente de Todes; Enrique Viale, abogado ambientalista, fundador de la Asociación de Abogados Ambientalistas; Sebastián Aguiar, ambientólogo, becario postdoctoral del CONICET, del Instituto IFEBA, docente y miembro del Grupo de Estudio y Trabajo de Políticas Agropecuarias de la Facultad de Agronomía de la UBA; y Eugenia Sosa, del Movimiento Nacional Campesino Indígena de Córdoba, Somos Tierra Vía Campesina. Así que, bueno, le voy a dar la palabra primero a Sebastián, si querés desmutearte. Ahí va. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias a vos, Steffi, y al Espacio de la Raíz por la invitación. Bueno, yo tengo una presentación que me van a tener que perdonar por la calidad estética de la misma, porque la armé medio sobre la marcha. Y si me pongo como el Diego, también perdónenme. Esperen un segundo que la comparto. Avísame vos, creo que lo vas a poder Sí. compartir directamente, pero... No me está dejando compartir. Dame un segundo. ¿No? Abajo donde dice presentar ahora. Sí, pero solo me deja... No, che, no me deja. ¿No te deja? A ver. Un segundo, ahí. Porque recién probamos con un compañero y él lo dejaba. Okay. Ahí quizás, ahí dice que ahí está compartiendo. Perfecto. ¿Sí? Okay. ¿Y ahí se ve bien, Steffi? Se ve, perfecto.
Buenísimo. Bueno, el nombre de esta charla, simplemente por algo cortito, se llama Incendios, Bosques y Políticas Públicas. Mi nombre es Sebastián Aguiar, bueno, ya me presentó Steffi, cualquier cosa después puedo profundizar en algo más de lo que hacemos en el grupo de trabajo. Simplemente para empezar quería arrancar con estas figuras, que está dando vueltas este tipo de figuras hace rato. Esta muestra los focos de calor, digo focos de calor porque esto se deriva de información de sensores remotos que circulan alrededor de la Tierra varias veces al día, y a través de anomalías en la radiación emitida por la superficie terrestre permiten identificar estos focos de calor, que no necesariamente son incendios, pero en general la correspondencia es bastante elevada. Y estos, en general, cada uno de esos puntitos tiene aproximadamente 1 kilómetro cuadrado, o sea, 1 kilómetro por 1 kilómetro. Y bueno, hemos visto muchas de estas en los últimos meses y años en Brasil, en Australia, en California, en Estados Unidos. Este tipo de incendios masivos también ha afectado recientemente al Pantanal, en Brasil. Y bueno, estos datos están disponibles gratuitamente a través de la NASA. Ahora vamos a profundizar un poco en la distribución espacial de esto que llamamos focos de calor o de incendios. Y esto simplemente, bueno, ahí dice que son del último mes, o sea, son los acumulados desde hoy, un mes para atrás. Esta siguiente es exactamente lo mismo y no se ve muy bien. Voy a activar el puntero, a ver si puedo. Ahí está. Muestra en verde, acá se ve por ejemplo la Reserva Provincial de Mar Chiquita, áreas protegidas a lo largo y ancho del país. Y lo que podemos ver es que hubo varios de estos incendios que también afectaron áreas protegidas. Recientemente, esta semana, en Jujuy, cerca de Ledesma, afectó al Parque Nacional Carilegua. También hubo varios incendios muy cerca del Parque Nacional Condorito. Otros tantos afectaron a los márgenes del Parque Nacional Iberá. Y algunos otros también están afectando zonas cercanas, o la zona de activamiento en el Chaco Semiario del Parque Nacional Copo, el Impenetrable, y la Reserva Provincial Formosa. Por esto lo que quiero remarcar simplemente es que si bien estos fuegos son intencionales, son por actividades humanas, el fuego es un modulador muy fuerte, es un factor que controla fuertemente el funcionamiento ecosistémico de forma natural. El problema es que muchos de estos fuegos se escapan por completo de esta dinámica de disturbio natural, ya sea en frecuencia o en intensidad. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, los fuegos son necesarios para que en estos bosques de California, donde esos árboles gigantes, las secuoyas, estos árboles necesitan fuego para poder germinar las semillas. Entonces, con esto simplemente lo que quiero decir es que el fuego es parte de los ecosistemas. El problema es que nosotros estamos alterando por completo su dinámica. Esta tablita la saqué hoy mismo del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, que todos los días emite unos partes diarios con la superficie afectada por fuegos, y se pueden ver las 6 provincias con mayor superficie afectada desde el 1 de enero de este año hasta la fecha de la actualidad. Entonces esto simplemente lista la superficie afectada, la proporción del total del país. El total del país es esta magnitud, o sea, son casi 800.000 hectáreas, que es 38 veces la superficie de Capital Federal. De este total, Córdoba aplicado el 38%, Entre Ríos el 21%, Chaco el 11%, y bueno, así para abajo. Y en total, las 6 provincias más afectadas por fuegos, en todo el territorio nacional, explican el 80% de los fuegos. Una cosa que quisiera alertarles es que, así como podemos identificar con los mapas que les mostré previamente, de que los focos de calor, estamos casi seguros de que hay un fuego, estimar la superficie quemada es bastante difícil, digamos, porque si bien en esos píxeles podemos identificar fácilmente que hay o no un fuego, es bastante difícil saber qué proporción de ese píxel de 1 kilómetro cuadrado fue quemado. Entonces, sería importante que cuando veamos estas cifras de superficie quemada, las tomemos con cierta precaución o cautela. Bueno, para continuar quisiera ahondar un poco en las causas directas o proximales, como llamamos en las ciencias ambientales, digamos, cuáles son las razones por las cuales ocurren estos fuegos. Según el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, el 95% de los fuegos son producidos por intervenciones humanas en territorio argentino, y estoy casi seguro de que esta proporción se repite en bastantes otros lugares del mundo. Quizás con excepción hay muchos bosques más templados y boreales donde el efecto humano es relativamente poco, porque hay baja densidad humana. Ahí es probable que muchos de esos sean desencadenados por rayos, relámpagos y tormentas eléctricas. Entonces ahora simplemente quisiera hacer una descripción geográfica de los fuegos que están ocurriendo o han ocurrido en el país en el último año.
y fue mostrando para distintas regiones del país cuáles son las causas, que no necesariamente son las causas este año, sino que en general en esos sitios las causas de los fuegos son estas. En todo lo que es la zona del delta del río Paraná y toda la ecorregión que sigue hasta Corrientes, que se llama Islas del Paraná, las principales causas son la ganadería, no necesariamente la vaca en sí, sino lo que se hace es que se queman para promover el rebrote de la vegetación, con tal de aumentar la disponibilidad y la calidad del forraje para los animales. Otras causas tienen que ver con cuestiones inmobiliarias y también con la caza. Digamos que probablemente sea uno de los primeros usos que tuvo el humano del fuego. En segundo lugar, toda esta región de Corrientes, el este de Chaco y el este de Formosa son las regiones de cría de ganado vacuno más importantes del país, donde, al igual que en el delta y en las islas, se quema frecuentemente la vegetación. Lo que ocurre comúnmente en otoño es que cuando se encañan los pastos, digamos, baja fuertemente su palatabilidad, digamos, si el ganado no lo quiere comer, y además también baja su digestibilidad. Entonces lo que se hace es quemar para promover el rebrote. Después, en toda esta región del Chaco semiárido, como saben, a principios de año también hubo varios casos de deforestación, negligencia de la cuarentena. Entonces simplemente muestra una topadora y muestro una vaca y no muestro una planta de soja, porque la mayor proporción de las tierras del Chaco seco, las mejores ya han sido puestas en producción, digamos, para agricultura. Entonces lo que va ocurriendo es que en estas zonas del impenetrable, digamos, donde las precipitaciones son menores y la agricultura secana no es viable, lo que se hace generalmente se vierte el bosque, a veces dejando algunos árboles, a veces no, y se implanta una pastura para alimentar ganado. En cuarto lugar, los fuegos más recientes que han ocurrido en las sierras de Córdoba y también en San Luis están bastante asociados también con la ganadería y con cuestiones inmobiliarias. Quizás no voy a ahondar demasiado en esto y estoy seguro que Eugenia puede contarnos un poquito más. Y recientemente, esta semana y la anterior, también empezó a haber una alta frecuencia de fuegos en todo lo que se llama el umbral al Chaco, digamos, esta zona de transición entre el Chaco y las yungas, donde se concentra gran parte de la producción de caña de azúcar en el país. Y si bien todas las provincias tienen legislaciones para controlar las quemas, solo se pueden hacer quemas prescritas con la autorización del gobierno, se sabe que aún se siguen haciendo algunas que tienen que ver con algunas prácticas de manejo para la producción de la caña de azúcar y también con ganadería. A continuación quisiera charlar un poco de las causas más indirectas que afectan la cantidad de material combustible y la propagación del fuego. Es decir, si bien todos estos fuegos, o la mayoría, son de origen humano, hay condiciones predisponentes que hacen que estos fuegos sean de mayor o menor envergadura. Es decir, que vos podés tener un fuego, pero ese fuego puede quemar mucha más vegetación dependiendo del estado de la vegetación. Una de las cosas que está ocurriendo en este año es una sequía de leve a moderada, dependiendo en qué parte del país estemos, digamos, del centro para el norte. Estos informes de sequía se realizan mensualmente por la Facultad de Agronomía, el INTA, el Ministerio de Agricultura y otras instituciones. Entonces, como podemos ver, gran parte del país, del centro para el norte, está afectado por sequías de diferente intensidad. Con relación al delta en particular, otra cuestión climática que ha afectado a los fuegos recientemente tiene que ver con la bajante del río Paraná. Esta bajante es histórica, digamos, es equivalente a una que hubo en 1971. Lo que podemos ver es la imagen de julio del 2019, está cubierta de agua, acá está la ciudad de Rosario, y vemos que en julio del 2020, o sea, hace 4 meses, se ve mucha más vegetación. Entonces lo que hacen los productores cuando se corre el agua es aprovechan que tienen más superficie libre de agua para aumentar la receptividad, digamos, para la ganadería, y al mismo tiempo cuando se retira el agua en esos canales funciona como un cortafuego natural, entonces se impide que, en realidad lo que permite es que el fuego se siga expandiendo sin encontrar barreras naturales. Entonces, la pregunta es si estas cuestiones predisponentes que afectan la propagación y la cantidad de material combustible se deben a la variabilidad climática natural, digamos. Sabemos que toda Sudamérica está fuertemente afectada por un fenómeno climático periódico que se llama el Niño, oscilación del sur,
que tiene que ver con cambios en la temperatura del Pacífico que afectan a nuestra región en general cuando son años niños, son años húmedos, y cuando son años niña, son años secos. Todo indica que este año es niña, digamos, es un año bastante seco, digamos, pero esto en general, el niño es un fenómeno climático natural, digamos. Si bien la actividad del hombre con la emisión de gases de efecto invernadero afecta de forma indirecta a la frecuencia de años niño y niña y su intensidad, es un fenómeno natural. Entonces es un poco difícil decir específicamente que esta bajante histórica del río Paraná y la sequía que está ocurriendo en el centro para el norte del país tenga un origen humano, digamos. Cuando digo origen humano, lo relaciono con un cambio climático, que es específicamente el hombre modificando el clima. Por ejemplo, como les decía antes, si uno mira estas bajantes históricas del río Paraná, la anterior fue en el 71, pero la anterior del 71 fue en el 40 y pico. Entonces, si comparamos entre el 40 y pico y el 70 y pico, hubo 30 años, y después, recién ahora, 50 años después, vuelve a haber uno. Entonces, estas son cosas que pueden ocurrir tranquilamente por variabilidad climática natural. Y otra cosa que ha afectado también los fuegos son estas cosas que llamamos disparadores. En este caso, del disparador principal que ha afectado y que ha generado esta situación de ecocidio de la cual hablaba Steffi al principio, tiene bastante que ver con el aislamiento social preventivo y obligatorio, o sea, con la cuarentena. En esta figura lo que mostramos es un trabajo que estamos armando con Pablo Cassini, Marcos Fedele y José Paruelo, que es un compañero del laboratorio, y en colaboración con gente de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Muestra la cantidad de fuegos, la anomalía de fuegos en realidad entre abril y julio, o sea, son solo los fuegos que hubo en otoño, a comparación del promedio histórico entre el 2001 y la actualidad. Entonces, que todas estas líneas estén en principio por debajo de la línea de cero significa que todos estos años, hasta casi la actualidad, los fuegos fueron relativamente más bajos que el promedio de la década anterior. Entonces, este gráfico lo que tiene son 4 curvas: en azul Buenos Aires, en rojo Entre Ríos, en naranjita claro Santa Fe, y en esta línea punteada negra el delta en promedio. Entonces lo que vemos es que en general se habían reducido fuertemente los fuegos respecto a la década anterior, pero recientemente empezaron a incrementar. Y no solo este otoño, sino que el otoño pasado ya habían comenzado a subir. Entonces, ¿qué hace el gobierno? ¿Qué ha hecho el gobierno en los últimos 10, 15 años para controlar este tipo de cosas? No quiero ahondar demasiado en esto porque seguramente Florencia y Enrique lo pueden hacer mucho mejor, pero en 2007 se sancionó la ley de bosques. En 2008, después de unas quemas muy fuertes, las previas que hubo en el Delta, se construyó, se armó este plan estratégico que se llamó PIECAS, entre la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y el Estado Nacional, para de alguna forma empezar a manejar y pensar un poco en el aprovechamiento sostenible, el ordenamiento territorial del Delta. Y después en 2009 y 2013, 2 leyes específicas para el control de quemas. Después podemos charlar cualquier cosa un poquito más de eso, y seguramente Florencia les va a contar modificaciones que están pensadas en torno a la 26.815. Y acá simplemente marco en rojo la ley de humedales, que está discutiéndose, no actualmente, sino ya que se viene discutiendo hace rato, digamos, es un reclamo y es algo necesario. Y acá pongo un signo de preguntas: la ley de ordenamiento territorial integral, digamos, algunos proyectos de ley que están dando vuelta hace rato. Para mí es una necesidad que empecemos a pensar el territorio de forma integral y no separando humedales, bosques y demás, sino que tengamos una ley integral. Pero bueno, creo que hay que jerarquizar y empezar por algo. Entonces, simplemente para continuar, lo que quisiera mostrar son 2 ejemplos de análisis que hemos hecho en el grupo de trabajo. Una cosa que a mí me divierte particularmente y creo que es bastante necesaria, es empezar a analizar el desempeño de las políticas públicas ambientales. Entonces, en particular, acá lo que vemos es un gráfico que muestra desde el 2001 hasta el 2019 la densidad anual de fuegos. Dice densidad porque todas las provincias tienen diferentes, o sea, el delta está repartido en forma inequitativa entre las diferentes provincias. La mayoría de su superficie está en Entre Ríos, entonces relativizamos por el área. Entonces este gráfico lo que muestra es la evolución de la densidad anual de fuegos desde el 2001 hasta el 2020. En realidad esto no está hecho por año calendario, sino que lo que hacemos en general cuando hacemos este tipo de análisis es separar el año por año de estación de crecimiento. Entonces en realidad el 2019 que hice acá va desde agosto del 2019 hasta julio de la actualidad, digamos.
Entonces lo que podemos ver es que previo a la sanción de la ley 26.562 habían bajado fuertemente los fuegos, este pico que vemos acá, en la sequía previa en 2017, acá se pararon los fuegos, después bajaron rápidamente. Entonces acá lo que podemos ver es que la ley, no podemos decir que esto se debió específicamente a la ley, sino que pudo haber tenido que ver la preocupación ciudadana, digamos, de evitar estas quemas que no solo afectan al delta en sí, obviamente, como ya sabemos, a la calidad del aire de las ciudades circundantes. Después salió esta otra ley en 2013, y lo que vemos en la actualidad es este crecimiento de los fuegos, que, como repito, mostraba la figura anterior, no es algo específicamente este año, sino que este año ha empeorado una situación que ya había comenzado, este crecimiento en la cantidad de fuegos en los años anteriores. Otro ejemplo de un análisis del desempeño de la ley es este trabajo que publicamos en conjunto con un montón de colegas de diferentes instituciones y de diferentes lugares del país, en el cual lo que hicimos fue analizar el desempeño de la ley de bosques abierta en su función, específicamente en la región chaqueña. Lo que hicimos fue resumir las principales conclusiones en 10, les voy a contar solo algunas, después podemos profundizar en otras si quieren. Y bueno, así como nosotros hicimos este análisis, recientemente el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha hecho análisis equivalentes, y también hay un informe muy lindo de Fundación Vida Silvestre y FARM, que hacen un ejercicio similar, y bueno, ambos llegan a conclusiones más o menos similares. Bueno, en primer lugar, no cabe duda que la ley de bosques tuvo un montón de cosas positivas, y una de las cosas que tiene es que es la principal política pública nacional respecto al uso y conservación de bosques nativos. En segundo lugar, también la ley sirvió para visibilizar conflictos latentes en torno al uso, acceso y tenencia del territorio, y permitió fortalecer la posición de los actores más vulnerables, que generalmente son invisibilizados por la toma de decisiones. Sin embargo, bueno, sabemos que la ley tuvo una baja progresiva de su financiamiento, y si bien se observó, y se sigue observando, disminuciones en la tasa de deforestación, es difícil atribuir esto específicamente a la ley de bosques. Sabemos que la ley de bosques contribuyó en parte a esta disminución, pero también sabemos que entre fines de los años en los cuales fue sancionada la ley, en 2007, hasta la actualidad, el precio de los commodities ha bajado fuertemente, al menos en el Chaco las mejores tierras han sido puestas en producción, entonces la viabilidad económica de seguir produciendo en tierras más marginales se reduce bastante en este contexto de baja de precios. Eso no quiere decir que se siga deforestando. Y también una cosa que encontramos, y bueno, es bastante sabida, es que se sigue deforestando en áreas donde están prohibidas. Saben que la ley tiene 3 categorías. Bueno, la mayor parte de la deforestación ha ocurrido en la categoría 2, en la amarilla, que en general se dice que solo está permitido el manejo sustentable, que no necesariamente tiene que implicar deforestación, pero muchas veces sí se ha convertido completamente el bosque. En otros lugares se ha hecho esto que decía antes, que son sistemas silvopastoriles, entre comillas, porque el componente silvo es relativamente pequeño, donde se dejan algunos árboles de mayor porte y se siembra una pastura abajo. Y bueno, para ir terminando, simplemente quería contarles cómo nosotros percibimos las políticas públicas. Las entendemos como resultado de la interacción entre su diseño, es decir, qué es lo que está escrito en un plan, en una ley y demás, la implementación de este plan, y el monitoreo. Lo que digo monitoreo es ver, por ejemplo, en el caso de bosques, ver si realmente está reduciendo la deforestación y si eso está ocurriendo en las categorías como es esperable, y también del contexto social, cultural, económico y ambiental en el cual se desarrollan las políticas públicas. Un ejemplo del contexto, sabemos que Argentina, por ejemplo, es un país que depende fuertemente de la exportación de commodities como ingreso de divisas, entonces eso obviamente complejiza cualquier intento de política pública ambiental. Al mismo tiempo, sabemos que en el último tiempo hay un creciente interés y preocupación social por las cuestiones ambientales, entonces de alguna forma va en efecto contrario. También sabemos que en nuestro país y en los demás países de la región hay cierta debilidad institucional para implementar este tipo de políticas públicas. Entonces, de alguna forma, el contexto es todo este cambalache que ocurre en torno a las políticas públicas. Y acá simplemente agregué aprendizaje entre monitoreo y diseño, porque de alguna forma hay que percibir a las políticas públicas como algo adaptativo, digamos, ¿no? Donde uno aprende un montón de cosas a partir de su implementación, y es necesario que tengan cierta flexibilidad para ajustar su diseño,
y mejorar su desempeño. Cuando hablo de desempeño no hablo simplemente de la efectividad en cuanto a reducir la superficie desmontada o los juegos, sino también a la legitimidad de las leyes, políticas públicas, a su equidad social, digamos, quiénes ganan y quiénes pierden en la aplicación de estas políticas públicas. Y bueno, y el desempeño tiene otros tantos indicadores que se van a discutir después. Entonces, simplemente para terminar, acá hice un listado muy breve de algunas cosas que yo creo que deberían estar dentro de la agenda, son desafíos. Yo creo que la legislación ambiental que hay en Argentina es buena, es relativamente buena, seguramente Enrique puede profundizar un poco más en esto. Lo que creo que el problema principal que tenemos es que están mal implementadas. También falta mucha, digamos, hay un montón de cosas que quedan por cubrir y, bueno, como sabemos, los problemas ambientales son cada vez mayores, entonces eso genera mayor necesidad de que la agenda ambiental sea bastante dinámica, pero creo que es importante jerarquizar bastante la agenda ambiental, es decir, no podemos de un día para otro pretender tener un montón de políticas públicas en marcha, parece que queda poco, obviamente la situación no da para estar pensando y postergando esto muchísimo, porque realmente es necesario. Pero bueno, sabemos que hay un sector importante de la sociedad que tiene bastante fuerza para impedir que estas políticas públicas se salgan a la luz. Por otro lado, me parece que es necesario empezar a pensar en instrumentos alternativos y o complementarios. Si uno va a cualquier tipo de reunión, lo primero que va a surgir en torno a estos problemas es que tenemos que sancionar una nueva ley de esto, tenemos que cambiar esta ley, pero las leyes no son únicamente el único camino que tenemos para hacer frente a estas situaciones. Y por último lugar, me parece que es muy importante, que es algo que está ocurriendo actualmente, que es la participación ciudadana en todas las etapas del ciclo de las políticas públicas. No solo en presión para que estas leyes salgan, sino después de alguna forma haciendo fuerza para que se cumplan. También participar del monitoreo, cada vez hay más instancias en diferentes lugares del mundo, por ejemplo, que se llama ciencia ciudadana, digamos, hoy día existe un montón de información disponible en Internet, derivada de sensores remotos y de otro tipo de datos que permiten que la ciudadanía tome un rol activo respecto al monitoreo y al cumplimiento de ellos. Bueno, eso es todo, muchas gracias y bueno, cualquier cosa después seguimos charlando. Bueno, espectacular. Gracias, Seba. La verdad que nos diste una clase. Bueno. Es súper interesante como esto, ¿no? Cómo la ciencia y el estudio de los ecosistemas nos ayuda a pensar la política pública y que también estamos en un momento en el cual, como decías, lo ambiental se puso en agenda y es necesario también eso, tomar tanto los aprendizajes de la ciencia como también esto, la participación ciudadana, ¿no? Como decías hacia el final. Así que bueno, ahí justo me da el pie para introducir a María Eugenia, si querés desmutearte. A ver, ¿se te escucha? Sí, hola. Ahí está, sí. Se escucha bajito, pero se escucha. A ver, ¿ahí se escucha mejor? Hagan así, si se escucha, si lo escuchan ustedes. Oye, adelante nomás. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, soy Eugenia Sosa, vivo en Córdoba, en el oeste de Córdoba. Pertenezco al Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra. Y bueno, voy a hablar un poco más desde lo territorial, ¿no es cierto?, de nuestra experiencia en la zona de las sierras de Córdoba, en la zona ganadera. Por ahí no tengo tanta información o experiencia de lo que ocurre en las zonas donde hay más presión inmobiliaria. En nuestra zona el fuego está más asociado a lo ganadero, como decía Sebastián recién. Y bueno, nosotros entendemos que el problema del fuego en nuestra zona es un problema complejo y estructural que demanda justamente de soluciones complejas, ¿no? Creemos que está fuertemente ligado a lo que decía Sebastián, de una falta de ordenamiento, de una falta de pensar el territorio en función de la conservación de los recursos y de la vida que ocurre en esos territorios, de la vida campesina, de las poblaciones locales que viven en esos territorios, ¿no? Y bueno, por ahí nosotros resumimos en tres ideas fuerzas que entendemos que son como tres, nosotros tenemos esa costumbre por ahí de pensar ahí nomás en la tarea, ¿no? Tres ideas
como ejes que entendemos desde los cuales hay que abordar el problema del fuego, que por un lado tiene que ver con la infraestructura. En general, donde ocurre fuego en nuestra zona son territorios que están muy abandonados, donde no hay infraestructura pública, no hay caminos, no hay accesos, no hay obras de agua, no hay energía eléctrica. Entonces, bueno, ante la ocurrencia de un evento de fuego es muy difícil contar con elementos, ¿no es cierto?, para poder hacer frente a esas situaciones. Por otro lado está el tema de los recursos humanos. Cuando en la época de fuego hay fuego por todos lados, entonces por más bomberos que tengas, no dan abasto, se cansan, terminan de apagar un fuego y ya se tienen que ir corriendo a apagar otro, entonces no hacen la guardia de ceniza y se vuelven a reiniciar los fuegos. Entonces ahí para nosotros es fundamental el trabajo con las comunidades locales. Entendemos que las comunidades locales tienen que estar organizadas y preparadas para poder enfrentar situaciones de fuego. Cuando hay un fuego hay mucho conflicto con los bomberos, porque los bomberos no dejan entrar a la población civil, pero tampoco luego terminan pudiendo abarcar la totalidad del foco o se dedican solo a proteger las casas y dejan que el bosque se queme. Entonces, y bueno, y luego cuando ya están cansados o cuando ya se tienen que ir a otro lado, finalmente la comunidad ahora, hace poquito se prendió acá, hace unas horas, terminamos de apagar un fuego acá cerca, y están los vecinos haciendo guardia de ceniza, ¿no? Entonces, si la ley dice que eso no se puede, o que es responsabilidad de los bomberos, que eso no puede ocurrir, en definitiva termina ocurriendo. Entonces, deberíamos asumir y deberíamos prepararnos para que las propias comunidades locales puedan tener sus sistemas de alertas tempranas, su organización y un sistema organizativo que permita tener un relacionamiento claro y ordenado con los bomberos en el momento del fuego. Es un momento de mucho caos cuando hay fuegos, sobre todo cerca de las casas. Entonces, bueno, tenemos que estar fortalecidas también las comunidades locales para poder enfrentar esas situaciones, si no, no hay bomberos que alcancen para enfrentar cuando tenés focos por todos lados, ¿no es cierto? Y bueno, y por otro lado, la otra pata para nosotros tiene que ver con los sistemas productivos en la zona, en las zonas ganaderas, serranas. Hay una diferencia abismal entre las zonas serranas y las zonas del Bajo, del Chaco árido, digamos, del bolsón del Chaco árido que va más hacia La Rioja, digamos, la zona baja. No hay ocurrencia de fuego porque no hay un uso cultural del fuego. En cambio, en la zona serrana hay un uso cultural del fuego, por parte de las grandes estancias ganaderas, pero también por parte de los pobladores locales que también utilizan el fuego. Entonces hay que repensar y utilizan el fuego porque los sistemas productivos generan paja, como decías recién Sebastián, generan unos pajonales muy densos que luego de 4, 5, 7 años ya los animales no se pueden alimentar de ese pajonal. Entonces la única salida que le queda a la familia que vive de sus pocas vacas es prender fuego. Y al empresario que se quiere seguir enriqueciendo a costa de destruir el ambiente es prender fuego. Digamos, los dos actores de ese territorio utilizan el fuego. Entonces ahí también hay que hacer un trabajo fuerte de diálogo, ¿no es cierto?, con las comunidades que realizan ganadería en las zonas serranas, para ir transformando esos sistemas productivos que están basados básicamente en vacas y en caballos, que generan esos pajonales que cíclicamente se prenden o son encendidos, ¿no es cierto? Y que después ese fuego se descontrola y va hacia los bajos, va hacia las quebradas donde hay bosque, llega hasta las casas. Bueno, en años secos como termina siendo un descontrol. Entonces, bueno, repensar los sistemas productivos en las zonas serranas, ganaderas, hacia una ganadería regenerativa que regenere el bosque, porque son zonas donde ya con los ciclos con los que viene ocurriendo el fuego, es muy difícil que el bosque se regenere, son arbustales bajos,
donde hay árboles el fuego no avanza tanto como donde hay pajonales y arbustales bajos. O sea, los árboles generan un microclima que hace que el fuego no avance. Y además donde hay árboles, las comunidades no prenden fuego. En el bajo, que no hay pajonales, sino que hay bosques, las propias comunidades campesinas son las que están alertas y pendientes de que no haya una chispita. Acá en el bajo, en la zona del oeste, digamos, de Córdoba, el último fuego fue en el año 94, el último fuego grande, y fue un rayo, cayó en enero, en un enero muy seco, y luego de eso no ha habido fuego, pero es porque la gente no prende fuego. O sea, claramente hay una diferencia ahí, ¿no es cierto? Y bueno, y después está la ley de bosques, como decía Sebastián, como herramienta que nosotros en Córdoba, como una herramienta de ordenamiento territorial que entendemos y coincidimos que tiene que ser más amplio que el bosque, tiene que contener a ese ordenamiento a todos los sistemas, a todos los ambientes. Acá en Córdoba la ley de bosques ha sido una ley que ha permitido frenar el desmonte, porque bueno, tenemos una provincia que se pintó de rojo y de amarillo, no tenemos verde, y se ha logrado. La ley de bosque ha servido para frenar los desmontes. Las comunidades campesinas hemos podido acceder a la ley, hacemos nuestros planes de conservación. Además, claramente la ley también habla de que el bosque cuando se quema no puede cambiar de categoría de conservación, pero sí entendemos que hay una deficiencia grande en el tema presupuestario. Hoy una familia campesina que conserva 150 hectáreas de bosque recibe 50.000 pesos al año por la conservación de esas 150 hectáreas. Y como ejemplo les pongo, por ejemplo, construir una cisterna de 16.000 litros con un sistema de bombeo solar, porque es en zonas donde no hay energía eléctrica, para poder tener una fuente de agua en situación de incendio, cuesta 200.000 pesos hoy. Entonces una familia necesita 4 años de conservación para para hacer una obra, ¿no es cierto?, de prevención de fuego. Y bueno, y por otra falencia que nosotros le vemos a la ley, ya que estamos en la ley y quizá en alguna rediscusión, pensando en el fuego, tiene que ver con el tema de la no regresividad a la hora de pensar las actualizaciones de los ordenamientos. Si bien el COFEMA habla de que no puede ser regresiva las actualizaciones de los ordenamientos, la ley no lo dice, y creemos que es importante que lo diga, porque obviamente que luego de estas 280.000 hectáreas quemadas de este año, no sé cuántas, o sea, la cantidad de hectáreas que se vienen quemando desde que se aprobó el ordenamiento, seguramente cuando volvamos a pensar el ordenamiento vamos a tener nuestros sistemas boscosos muy afectados por el fuego, ¿no? Entonces, seguramente si no se aplica el concepto de no regresividad vamos a tener un ordenamiento regresivo y con menos conservado. Así que bueno, eso cortito como para tirar algunas puntas y por ahí dejo más el espacio para el intercambio. Genial, gracias María Eugenia. Sí, la verdad que es fundamental, ¿no?, poder trabajar con las comunidades locales, que son las que conocen en primera persona el territorio y saben qué es lo que puede funcionar y qué no también, ¿no?, a nivel de ordenamiento territorial y demás. Así que aprovecho ahora para contar que después, cuando terminemos, si quieren ir preguntando algunas cosas por el chat, si quieren ir dejando sus preguntas para después hacer como una ronda de devolución de los panelistas, pueden mandarlas ahí por el chat. Así que, bueno, y agradecer la presencia, que sé que hay gente por ahí de distintas provincias, de Córdoba, de Santa Fe, de Río Negro, de provincia de Buenos Aires, así que, bueno, ahí voy a presentar a Quique para darle la palabra ya. ¿Podés desmutearte? Ahí va. Ahí estamos, sí, ahí está. Está todo un poco más lento. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación, estoy muy contento. Celebro además un espacio como el que convoca, ¿no? La raíz, que es bastante nuevo, pero con mucha polenta, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene, Steffi? Hace 4 meses que lanzamos el espacio. Por eso, es nuevito, pero ya empezó con mucha fuerza.
y me encanta el nombre, me encanta la perspectiva que le están dando, así que está bárbaro. Está bárbaro. Y además demuestra un poco de eso, ¿no? Cómo la cuestión socioambiental se ha metido de raíz, parezco un cómico así, berreta, de raíz en lo importante, ¿no? O sea, y con mucha gente joven que estoy viendo, los que no somos jóvenes también estamos con esto, o sea, no quiere decir que no podemos, pero es interesante. Es interesante cómo esta cuestión que era marginal o que había solo algunos y algunas, ahora se está convirtiendo en algo de mucha gente, muchas organizaciones, agrupaciones dentro de los distintos partidos o de distintos movimientos, y es fundamental. Fundamental que podamos dar esa mirada desde lo socioambiental transversal, y que no nos dejen en un compartimiento estanco, ¿no? Muy parecido a lo que hizo el movimiento de mujeres, que tanto tenemos que aprender desde el ambientalismo, el ecologismo, ¿no? De aprender eso de cómo en un momento se masificó, sin perjuicio de que había gente y mujeres históricas que venían luchando hace muchos años, hubo un momento que hizo así y millones estaban en la calle, y ahora es un movimiento imparable que lo miran desde todo el mundo, etcétera, ¿no? El movimiento argentino, digo, más allá de todo el mundo. Ni una menos. Bueno, tenemos mucho para aprender desde el ecologismo ahí, de cómo salir de los microclimas, ¿no? Que también eso pasó en algunos casos, o pasaba con el movimiento feminista, o que lo ridiculizaban, lo ninguneaban, ¿no? Lo mismo con el ecologismo, lo mismo, es tan parecido que a mí me impresiona. Ojalá que podamos tener la explosión, así digamos que es totalmente parecido, la explosión así de miles y de millones, y de, por ejemplo, un presupuesto como el último que tuvo perspectiva de género transversalmente, ¿no? Gracias a que en el Ministerio de Economía hay gente como Mercedes Alessandro, la economista, y otros y otras, otras sobre todo, que le pudieran dar por primera vez un presupuesto argentino de perspectiva de género. Yo quiero una perspectiva ecológica el próximo, ¿no? Para todo el presupuesto y no para el compartimiento de la Secretaría de Ambiente, sino cuando hablemos de energía, cuando hablemos de economía, cuando hablemos de vivienda, cuando hablemos obviamente de hábitat, ni hablar, ¿no? Esa transversalidad. Así que, bueno, esta es la introducción. Ya casi que saludo y se me fue la mano. No, igual tiene que ver con algo que es fundamental. Si queremos discutir qué hay detrás de los fuegos, no podemos no discutir el agronegocio. ¿Qué quiero decir? No podemos discutir el tamaño de la manguera de los bomberos, ¿no? Si le vamos a poner más aviones, que hay que ponerle, que hay que hacer un esfuerzo enorme para que las brigadas antifuego estén capacitadas, no capacitadas están, digo, apoyadas con dinero, con recursos, etcétera, eso no hay duda. Pero así vamos a estar año tras año viendo cómo ampliamos y ampliamos. Si no discutimos los modelos de mal desarrollo, los modelos productivos que hay detrás de estos incendios, ¿no? Que tienen una matriz. Ya lo dijeron antes los compañeros, los y las compañeras que hablaron, lo contaron claramente, ¿no? Y bueno, la primera exposición fue muy clara y muy contundente en ese sentido. Lejos estamos de ser unos fuegos productos, ni siquiera del cambio climático global, que serían antropocéntricos, o sea, del hombre, digo, causa del hombre y la mujer, del ser humano, sino que en mucho más concreto tiene que ver con prácticas productivas en unos casos, en otros la especulación inmobiliaria, pero toda una misma matriz que tiene que ver con el extractivismo. Yo, para eso, me parece fundamental, y para lo que hablamos hoy, contar algunos datos del agronegocio y recordarlos. Esto viene bien para recordarlo, porque nosotros seguimos insistiendo de que hay que repensar el modelo agrario en Argentina y hay que buscar una forma de salir, obviamente, de forma transicional, pero empezar ese camino alguna vez, ¿no? De 30.000 hectáreas que teníamos con soja en la década del 70, al principio, en el año del 70, pasamos a más de 18 millones de hectáreas en la campaña 2011-2012. En 2003 la soja ya ocupaba 12 millones, en 2012 la soja ya 20 millones, y hoy la soja transgénica ocupa más de 25 millones de hectáreas. Tenemos un montón de récords. Uno es, nuestro país tiene más de 60 eventos transgénicos,
ahora más de 62, porque se aprobaron un par más, como el trigo transgénico, pero tenemos más de 60 eventos transgénicos vigentes, incluidos la soja RR, el maíz RR y ahora el trigo también transgénico. En los últimos años, y como producto de, ustedes saben que la soja transgénica en nuestro país se aprueba recién en el año 96, es decir, hace 24 años. Bueno, la transformación que se da de ahí, desde la aprobación de la soja, es impresionante, ¿no? Las técnicas del paquete tecnológico impactaron fuertemente en el uso de la mano de obra, que disminuyó casi un 40%, lo cual generó un fuerte éxodo de la población rural hacia la ciudad. Ustedes saben, y siempre lo dice Juan Grabois, lo dice, pero lo dice mucha gente, más del 93% de la población argentina vive en ciudades. Un promedio único de los más, de casi récord mundial, de la gente que vive en ciudades. El promedio mundial es 54%, el promedio de América Latina es 84% y Argentina tiene el 93% viviendo en ciudades. Los datos proporcionados por el INTA confirman la concentración además de la tierra, ¿no? El 2% de las explotaciones agropecuarias representa el 50% de la tierra, mientras que el 60% de las explotaciones agropecuarias tienen solo el 3% de la tierra, ¿no? La mutación y reconfiguración del sector contribuyó a crear lo que llamamos un modelo de agricultura sin agricultores, como subrayan un montón de especialistas, ¿no? El movimiento campesino indígena dice que en los últimos años fueron expulsadas al menos 200.000 familias del campo, ¿no? Esto a pesar de que la agricultura campesina y familiar produce en el mundo el 70% de los alimentos en el 25% de la tierra, mientras que el agronegocio produce el 25% de la comida o de los alimentos, y para ello recurre al 75% de la tierra, ¿no? Entonces, si queremos paliar el hambre y combatir el hambre, necesitamos más agricultura, ¿no? Agricultura y menos agronegocio, ¿no? Esto además se ve complementado y muy fuertemente a través del reemplazo de la cultura del esfuerzo por la cultura de la eficiencia como valor emblema del nuevo modelo, ¿no? Este modelo. Esto es muy importante. La tierra en este nuevo modelo no es entendido como valor o patrimonio familiar, sino como una mera mercancía. Esto lo contaba muy bien, la que mejor lo contaba era Norma Giarraca, la socióloga rural, que tanto nos ha influido a muchos y muchas de nosotros, que nos decía, cuando apareció Grobo Patel, ella nos decía, y tiene un artículo muy famoso en página 12, que recomiendo que lo lean, lo googleen, que era Ayer la rural, hoy los Grobos, así se llama. Que Grobo Patel hasta le contestó, y se armó como un debate, porque se volvió loco. Y ella contaba cómo incluso el agronegocio ha reemplazado la lógica de lo que era, ya no es la rural el peligro, más allá que tiene una lógica que podríamos hablarla, ¿no? Pero dice, hoy son estos que se perfuman de modernos, dijo, una especie de Steve Jobs del campo, ¿no? Que es Grobo. Vieron que él toca la guitarra, es simpatiquísimo, sale en radios progre, habla de pobreza, va a otros países y dice que va a paliar la pobreza. Es alguien muy, muy, muy piola, entre comillas, y tiene esa mirada de emprendedor, etcétera, y ya no es la mirada que existía del campo o la lógica de esa reemplaza y muestran al otro campo como atrasado, ¿no? Al chacarero, el chacarero es atrasado, sucio, etcétera. En cambio, esto es moderno, es apresible, ¿no? Son esas organizaciones del campo que te muestran unidad, etcétera, sustentabilidad, la palabra sustentabilidad la dicen cada 5 o 6 palabras. Es interesante eso porque eso reemplazó además la cultura del esfuerzo que existía de los chacareros, etcétera, con su campo, etcétera, es reemplazada por la eficiencia. Y Grobo Patel es eso, Grobo Patel no tiene una hectárea de tierra, no tiene un apego a la tierra. Ahora invierte la tierra y mañana puede ser kiosquero, no sé, o poner hoteles. Ahora está más con los agroquímicos más, o sea, y es el rey de la soja y no tiene una hectárea de tierra. Pero bueno, eso es interesante para contar un poco el detrás, ¿no? Desde la implantación de la soja transgénica, en Argentina se deforestaron 8 millones de hectáreas de bosque nativo, solo de bosque, sin contar humedales y montes, etcétera. Solo de bosque nativo se deforestaron 8 millones de hectáreas, que es una superficie similar a Irlanda entera. Enterita la pelamos para ampliar la frontera del agronegocio. Y no hay
desmonte más barato que el fuego, ¿no? Que un incendio, además. Es decir, que parte de eso también tiene que ver con lo que se dijo anteriormente, ¿no? Somos, por ejemplo, el Gran Chaco argentino, la zona del Gran Chaco argentino, las 4 provincias que conforman el Gran Chaco argentino, es una de las zonas con mayor deforestación del planeta. Estamos en el top 10, somos como los tenistas, lamentablemente, pero deforestación. En esa zona, por ejemplo, que es impresionante, Chaco, Formosa, Santiago del Estero y Salta, ¿no? Esas 4 provincias, el agronegocio, además de mandar, quedan, por ejemplo, menos de 20 ejemplares de jaguareté. No 20 familias, 20 ejemplares. Esa es la zona del jaguareté, ¿eh? Quedan 20. Si todavía quedan, ¿no? Esto es en el último estudio que fue hace varios meses. Así que ustedes saben que una de las cosas que no paró en la cuarentena fue la deforestación en nuestro país. Y que según datos satelitales que hizo Greenpeace muy interesantes, se comprobó que este año se deforestó más que el año pasado. O sea, mientras estábamos en la cuarentena, una locura, ¿no? Porque parecía que no se comprenden las causas de lo que nos tiene encerrados hace meses, ¿no? De esta pandemia cuyos orígenes tienen claros motivos de degradación socioambiental, ¿no? Este virus zoonótico de Salta, de un lado a otro. Yo no quiero extenderme porque si no, pero tengo algunos datos más. Y el tema de más allá que no tiene que ver tanto con los incendios, tengo algunos datos de que somos el país con mayor aplicación de agroquímicos, de glifosato por persona en el planeta, ¿no? Tenemos esos récords, ¿no? El primer país del mundo que aprueba el trigo transgénico, ahora también, el país que más soja transgénica tiene en su territorio proporcionalmente, ¿no? Ustedes saben que muy pocos países tienen soja transgénica en su territorio. Sí, obviamente en el sur, acá en el cono sur, con Paraguay, Uruguay y Brasil, y Estados Unidos en el norte, y no hay muchos países más, ¿no? Hay algunos más, pero no hay muchos más. En Europa está prohibida la soja transgénica, eso lo dejan para nosotros, ¿no? La verdad que ahora para ir terminando digo, y yo insisto con estos datos, y esto porque hay que reflexionar sobre esto, porque si no, vamos a seguir pensando cómo apagar los fuegos, etcétera. Sé que no es el de ustedes son gente comprometida y con estudios, y gente que tiene muchísimos años de investigación, compromiso con la tierra. No lo digo por ustedes, digo la sociedad, ¿no? Me incluyo. Obviamente no lo digo por ustedes, pero me preocupa eso, la mirada de los medios, etcétera, que hablan, bueno, una vez que se apagan, gracias que se apagaron, y volvemos a lo mismo, ¿no? Y la noticia siguiente es, bueno, se anunció, el ministro de Agricultura anuncia que va a aumentar, que quiere aumentar a 100 millones de toneladas de exportación, y buscar 1 millón más de hectáreas porque esto se anunció antes de ayer, ¿no? En medio de incendios, todo, el ministro de Agricultura anuncia que está buscando entre 500.000 y 1 millón de hectáreas más para producir. Una cosa de loco, ¿no? Es una desconexión con la realidad, porque obviamente esas 1 millón de hectáreas salen de algún lado, es de bosque nativo o de estas superficies quemadas, ¿no? Porque ¿de dónde van a salir? O el agronegocio, pero abiertamente la sociedad rural sacando un comunicado contra la ley de humedales, o sea, como una especie de confesión, ¿no? ¿Por qué la sociedad rural no va? ¿Por qué alguien no quiere una ley de humedales? Que es proteger los humedales, porque los quiere destruir. O sea, es tan lineal la historia. Me hace acordar cuando Barrick no quería la ley de glaciares, ¿no? ¿Cómo si? Pero señores, ¿ustedes van a destruir glaciares? Le preguntábamos. No, nosotros no tocamos los glaciares. Entonces no hay problema, si la ley no les prohíbe. Y esto es lo mismo, ¿no? Si le preguntaran, no, nosotros somos respetuosos con la naturaleza, entonces ¿por qué no quieren la ley? Bueno, porque sacaron un comunicado. Ustedes saben que la Rural hace 3, 4 días dijo, los 2 grandes problemas que tiene el campo son, no sé si dijo, las retenciones y la ley de humedales, así, abiertamente. Pero bueno, la verdad que somos, bueno, y el poder que tiene el agronegocio, que es una de las cosas que tenemos que romper, que me parece que es clave, el poder, digo, de generar sentido común. Nos han ganado eso. Y con esto quiero ir terminando, ¿no? ¿Qué quiero decir? La agricultura tiene 10.000 años, 10.000, ¿no? El agronegocio, o sea, el uso de soja transgénica en nuestro país tiene 24 años, en el año 96. Y han generado el sentido común en la sociedad que la única agricultura posible es esa. Se dieron cuenta, ¿no? Digo, más allá, nosotros vamos a decir, no, pero la sociedad cree eso.
que cuando planteamos alternativas nos dicen no, y que la única posible es esa. Miren el poder que tienen los tipos. Tanto poder tienen, tanto, que hasta pueden naturalizar comer alimentos con venenos. Eso es único, ¿eh? En contra de toda la literatura y la historia mundial. ¿Quién le daría veneno? O sea, los libros más apasionantes de literatura, de teatro o de dramas romanos, griegos, etcétera, tienen que ver siempre con algún veneno, Romeo y Julieta, ¿no? Es decir, que está muy asentado en nuestro imaginario que está mal comer veneno, tomar, y además es obvio, y los tipos lograron eso, porque ustedes saben que la mayoría de nuestros alimentos, hasta las lluvias tienen venenos de agroquímicos, tienen glifosato, según estudios científicos, y no pasa nada, debería ser un escándalo, tanto no pasa nada, que si yo a Steffi voy y le prendo fuego, no sé, si tuviese un auto, no sé si tiene un auto, pero digo el auto porque es como bien un símbolo de la sociedad moderna. Si voy y le prendo fuego, voy preso varios años, 3, 4 años voy, por lo menos, si no soy repetitivo, etcétera, porque prendí fuego una propiedad, etcétera. Pero si prendo fuego 600.000 hectáreas, no pasa nada. No, nada de nada. 600.000 hectáreas de vida, de bosque, de fauna y flora. Miren cómo está distorsionado. Digo, ahí hablaban de las leyes, ¿no? de las normativas, etcétera. Por eso a mí me parece importante incorporar un capítulo penal tanto en la ley de humedales como en la ley de bosques, porque quizás esa es la única forma que los tipos reaccionen, ¿no? Que los tipos digan, bueno, obviamente teniendo en cuenta, teniendo en cuenta que no paguen los obreros, ¿no? Etcétera, los que mandan a prender fuego, ¿no? Pero bueno, eso lo podemos discutir después. Perdón que me excedí un poco. Bueno, gracias, Quique. Bueno, la verdad que pensar el modelo productivo que obviamente contribuye tanto a los desmontes como a los incendios, como mencionabas, es fundamental y bueno, sí, todo el resto de las cosas que también nombraste que son sumamente importantes para replantear más en este momento, ¿no? Y bueno, gracias por los halagos del principio y sobre lo que decías también al principio, de que el ambientalismo tiene mucho para aprender del feminismo y demás. Totalmente, ¿no? Como es un movimiento que tiene características muy similares al ambientalismo, ¿no? Y en eso Florencia nos ayudó también con un insumo, el Manifiesto Ambiental Militante, que escribió el año pasado, que, bueno, menciona, entre otras cosas, esto, ¿no? Con algunos lineamientos para pensar la militancia ambiental. Así que, bueno, ahí le doy el pie para Florencia que arranque su intervención. Bueno, buenas tardes a todas, a todos, y bueno, en primer lugar también, Steffi, agradecerte por la invitación para este encuentro, que bueno, y a todos los que hablaron antes que yo, porque bueno, básicamente estos encuentros son formativos para todos, digamos, yo también me considero como con el feminismo, me considero en formación y en deconstrucción también, así que creo que los espacios, digamos, de militancia y de formación son para todos y son necesarios, no solamente abiertos al público. Agradezco haber tenido este espacio de encuentro y después por lo que tiene que ver, y ahora me voy a adentrar un poco en esa cuestión, digamos, me parece el desafío mayor que tenemos respecto de estas cuestiones que es el desafío de la construcción, como un poco decía recién Quique Viale. Yo también voy a hablar del tema de los modelos productivos en pugna, de la discusión por los modelos productivos, pero digo, la cuestión política de la instalación de agenda, de la construcción de sentido común, de disputar de qué tipo de ambientalismo hablamos, como tuvimos que discutir también, primero era feminismo, parecía todo lo mismo, y fuimos como entrando en distintas discusiones sobre qué tipo de feminismo militábamos quienes estamos desde un posicionamiento nacional y popular, y cómo eso suponía también discutir algunas otras lógicas o matrices vinculadas a la desigualdad social, a la desigualdad en el acceso a cuestiones básicas. Y bueno, respecto coincido plenamente en el diagnóstico recién de los parecidos entre el ambientalismo y el feminismo, no solamente en cuanto a lo que está ocurriendo en términos de movimiento y en términos de cómo se viene incorporando en los distintos espacios políticos y cómo se está volviendo más masivo, sino también en los debates que abre, y también porque hay una misma matriz, me parece, de desigualdad social, de género y de injusticia ambiental que está detrás. Digo, ya hay corrientes que lo vienen hablando, no me voy a detener hoy en esto, pero digo que vienen planteando estas cuestiones desde hace mucho tiempo, las corrientes del ecofeminismo,
que hablan justamente de una misma matriz, digamos, patriarcal, que jerarquiza, que digamos que divide la cuestión sociedad-naturaleza o cultura-naturaleza, y también mujer-varón, poniendo todo lo vinculado a lo feminizado y a lo que tiene que ver con las tareas de cuidado, con las tareas del hogar, las tareas feminizadas, y en la naturaleza en el lugar de la mujer o en el género mujer. Así que hay una relación también, digamos, valorativa, filosófica y de base en la discusión por esta matriz que se está poniendo en cuestión ahora con la crisis, el colapso, algunos llaman mutación ecológica que estamos viviendo a nivel ya a escala planetaria. Pero bueno, hoy la idea, para no irme absolutamente por las ramas, era también tocar algunas de las puntas que ya tiraron muchas y para entrar más o menos con la misma dinámica que caracterizan para mí la problemática ambiental ahora en nuestro país, y bueno, y qué desafíos afrontamos en relación a esta cuestión que nos convoca hoy, que es mayormente en términos, es el tema de los incendios, ¿no? Esta cuestión de los incendios que están avanzando sobre nuestros bosques, sobre nuestros montes, sobre los humedales. Bueno, decía el Sebastián, más de 760.000 hectáreas. Yo también en eso soy novata, vi que hubo un cambio muy, muy rápido en los números, digamos, porque hasta un momento eran 400.000 hectáreas y en los últimos 15 días, no sé si tiene que ver con esto del registro, saltó a 760.000 hectáreas, o sea, es casi el doble, que llegaron a haber 14 provincias afectadas en simultáneo, ahora son 7, pero que me parece que el dato fundamental acá es que el 95% de los incendios, como bien planteaban recién, son provocados por la actividad humana, y en la que se suma, ¿no?, en parte algún telón de fondo por el cambio climático, la sequía, la falta de lluvia. Algunos decía Sebastián que tiene que ver con algo que es un fenómeno natural, no específicamente, pero sí es insoslayable que hay un cambio, digamos, climático, el aumento de la temperatura, pero bueno, que la mayoría se enciende de manera intencional, y que en general esto está relacionado a intereses económicos ligados a la actividad agropecuaria, o a la especulación inmobiliaria, ¿no? Y ahí se inserta la discusión que se viene ahora, que se instala ahora en el Congreso por la Ley de Protección de Ecosistemas, se llamó, la modificación de la Ley de Manejo de Fuego para prohibir el cambio de uso de suelo por 30 o 60 años, que presentó el compañero Máximo Kirchner con el acompañamiento también de otros bloques e interbloques, que me voy a volver a referir al final, junto a otro paquete de proyectos que están dando vueltas que me parece que van en este sentido. Y después hay una cuestión más estructural, que es un poco lo que planteaban, que tiene que ver con el modo en el que se ha ido configurando históricamente, podríamos decir, la economía de nuestro país, el famoso problema de la restricción externa, cuestiones que entran en estas tensiones o en estas contradicciones de las distintas medidas que se están discutiendo ahora, y que yo también coincido, que están como que no van en un mismo sentido: la necesidad de divisa extranjera, el endeudamiento, el de la deuda externa, pero también el de la desigualdad social, y la creciente, digamos, dependencia a un modelo productivo, digamos, centrado en actividades primarias o extractivas, que además está aliado a como bien planteaban recién Enrique, a un paquete tecnológico, ¿no?, que es abrasivo, digamos, en términos de los bienes comunes naturales, sobre todo el modelo agronegocio, que es altamente dependiente de agroquímicos e insumos, que además de todo son insumos que de empresas transnacionales, hay que decir, que no genera demasiada mano de obra, que erosiona el suelo, contamina el ambiente y además afecta a la salud. Hay muchos números que ya tiró recién Enrique, pero bueno, sabemos también que son 3 compañías que manejan en el mundo el 60% de las semillas transgénicas o no transgénicas, y el 70% de los agroquímicos, que son 4 las empresas que manejan el comercio internacional de cereales y oleaginosas, y que respecto al comercio también de alimentos, que ahora voy a hablar también en la relación, porque en general este modelo agronegocios no necesariamente produce alimentos, pero está dominado por las grandes cadenas de supermercados, ¿no? Que además este modelo agroindustrial hegemónico está relacionado con la pandemia, porque tanto la expansión de la frontera agropecuaria como la ganadería intensiva son un caldo de cultivo para la proliferación de este tipo de enfermedades zoonóticas, y además que a nivel mundial el modelo de agricultura y ganadería industrial es una parte importante del problema de la crisis climática, y en Argentina en particular estas actividades que
cambian los usos de suelo, constituyen, ¿no?, la principal fuente de emisiones de dióxido de carbono por encima del sector energético, del transporte o el de la industria. Y aquí y en esto también además entra, me parece, la cuestión de la soberanía alimentaria y del acceso a la tierra, que además hoy es el Día de la Soberanía Alimentaria, que refiere justamente, ¿no?, a la posibilidad de un pueblo de definir su política agraria y alimentaria, que apela no solamente al acceso a una alimentación, digamos, para el conjunto de la población, sino también a cómo se producen esos alimentos, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo, el comercio justo, la salud, el cuidado ambiental. La tierra es clave para la producción de alimentos, no hay soberanía alimentaria sin acceso a la tierra y sin cuidado de nuestro propio suelo, y bueno, también desde el punto de vista de la alimentación, qué consume nuestra población y qué alimentación se promueve como política de Estado, la de los ultraprocesados, por ejemplo, que llenan las góndolas de los supermercados, o la de los alimentos reales, nutritivos y de calidad. Ahora también lo tiro porque se está discutiendo justamente un proyecto que yo tengo uno, pero es uno de 23 proyectos que están dando vueltas, de etiquetado frontal de alimentos, que apunta a advertir sobre el exceso de nutrientes críticos como el azúcar, grasas saturadas, sodio, edulcorantes, que el consumo excesivo de estos nutrientes está relacionado a la malnutrición y a las enfermedades no transmisibles, que en Argentina constituyen además la principal causa de muerte. Con esto lo que quiero es expresar la centralidad de la discusión, creo yo, como bien se planteó recién, y yo coincido, por el sistema agroalimentario y la relación directa que hay entre la cuestión de la alimentación, la salud y el ambiente. Detrás de lo que comemos también está el modelo productivo que estamos alentando. No me refiero a una cuestión de consumo en términos individuales, obviamente, pero tiene que ver con esto. Hoy el modelo agroindustrial hegemónico no solamente es una de las principales causas, digamos, de los desmontes, de los incendios en parte, y de la destrucción de ecosistemas por la expansión de la frontera agropecuaria. Además depende de este paquete tecnológico que erosiona el suelo, digamos, y es altamente dependiente de esos insumos que monopolizan las grandes empresas transnacionales, pero además expulsa, digamos, ¿no?, el trabajo rural que se va concentrando en la periferia de las grandes ciudades. También hablaba de eso recién Enrique, y que además no nos alimenta, sino que más bien está destinado a alimentar ganado extranjero o a producir biodiesel. Del otro lado hay una alternativa, ¿no?, que es el modelo agroecológico, que ahora, digamos, también hay mucha más instalación, pero todavía faltan muchos más fierros para acompañar ese modelo que llevan adelante, ¿no?, los trabajadores y trabajadoras de la agricultura familiar o campesina, que cuida los bienes naturales como el suelo, no contamina con fertilizantes y pesticidas químicos, que es digamos que es mano de obra intensivo. También tiró números en este sentido recién, produce alimentos de calidad, y bueno, termina además siendo, como hace poquito se armó un encuentro en el Senado, más rentable, si se le da el tiempo suficiente, porque es más diverso y porque es menos costoso en términos de compra de estos insumos que mencionábamos, y porque se retroalimenta, ¿no?, de las propias dinámicas de la naturaleza. El problema y la restricción fuerte justamente es el acceso a la tierra, y bueno, y de fondo lo que decía antes, que tiene que ver con cómo está configurada nuestra economía nacional y cómo, digamos, podemos ir transitando el camino hacia una política de apoyo a este modelo, y que no sea, digamos, subsidiario o de segunda mano, por decir de alguna forma. Y además está también relacionada a la cuestión de la especulación inmobiliaria, porque la mayoría de este tipo de modelo productivo, que no es de toda la agricultura familiar, esto también no es homologar agricultura familiar a modelo agroecológico, pero digo, la agricultura familiar que se emplaza en los cinturones verdes está también siendo corrida por digamos, de sus tierras, y eso también condiciona las posibilidades de que se lleve adelante, porque muchos además y muchas alquilan las tierras, lo cual les provoca una necesidad de rentabilidad inmediata por el costo de los insumos, y esto va en contra de los tiempos que a veces demanda la instalación de esta alternativa agroecológica. Bueno, en todos los aspectos podríamos decir que hablamos de luchar o de combatir un orden y una misma, como decía, matriz de desigualdad. También son las poblaciones más vulneradas las que menos contribuyen a generar los problemas ambientales y las que más lo padecen, sobre todo entendiendo que cuando hablamos de ambiente hablamos de condiciones de vida, que son, bueno, quienes se ven corridas de sus tierras, como decía, pero también quienes militamos territorialmente sabemos que son las que están condenadas a
vivir en los terrenos inundables, al lado de los basurales a cielo abierto, los arroyos contaminados, los que carecen de vivienda, de infraestructura básica y de acceso a una alimentación suficiente y de calidad. Y bueno, y para cerrar esta caracterización, ¿no? Y hablar también de qué vamos a hacer, porque quienes militamos nos preguntamos siempre, ¿no?, qué vamos a hacer frente a los incendios, pero frente a la cuestión ambiental, repasar un poco esto, de qué hablamos cuando hablamos de ambientalismo, y por qué decimos que debe ser parte de nuestra agenda política y militante, digamos, obviamente doy por despejado que todos y todas acá sabemos que cuando hablamos de ambiente no nos referimos únicamente a la naturaleza o al entorno natural, que el ambiente incluye a las personas y a las condiciones de vida, al acceso a agua potable, a una vivienda digna en un lugar vivible, a un alimento de calidad. Digamos que sin buenas condiciones ambientales no hay buenas condiciones de vida. Antes, además, la cuestión ambiental aparecía siempre como ligada, ¿no?, a un futuro más distópico, donde si no cuidábamos el agua, yo me acuerdo también, inclusive cuando yo era más chica, digamos, en mi primaria, yo tampoco ya soy tan joven, la tierra, el aire, las especies que iban a desaparecer, nos esperaba un horizonte de escasez y de catástrofe. Hoy las consecuencias de la crisis ambiental, que como decía hoy, en muchos casos se habla de mutación, porque crisis a veces hace como alusión a algo pasajero, y parece que ya llegamos a un límite en lo cual tenemos que hablar de mutación en el sentido de que es un cambio que hicimos que es definitivo, que eventualmente hay que ver cómo vamos a ir desandando, cómo lo damos por sentado. Las inundaciones, la desertificación, la desaparición de especies y los incendios, aunque, como bien decía también recién, los medios de comunicación, que son los grandes constructores de agenda y de sentido común, no hablen de eso, y que eso también es una limitación y un condicionante para hacer política y para poder llevar adelante determinadas políticas públicas. De eso también hay que hablar, cómo damos esa batalla por la construcción de sentido, excepto que a veces lo hablan de manera superficial o banalizada, y siempre que no ponga en riesgo sus negocios ni el statu quo, ¿no? Hoy igual, sin dudas, esto, digo, un Estado preocupado por la salud y la vida de las personas, o por la igualdad de oportunidades, la justicia social, no se puede desentender de la cuestión ambiental, y coincido con lo que se planteaba, se debe tomar como un tema transversal a todas las políticas, porque esto es igual que en el caso de la política social, tampoco se trata de un ambientalismo que vaya parchando o frenando las consecuencias de una matriz productiva y de consumo que es insustentable, sí, desde el punto de vista de las personas y de la naturaleza. O sea que si la perspectiva también ambiental no cuestiona la desigualdad, ni atraviesa la política, digamos, económica, social, cultural, queda reducida, ¿no?, como a un adorno, a una maquillaje verde al estilo Rabino Berman disfrazado de enredadera, o Clarín cuando te habla de los animales silvestres tomando las calles de las ciudades. A eso nos referimos también cuando hablamos de ese ambientalismo verde, como consigna vacía, como nuevo posible negocio, porque también está esa beta, ¿no?, que no discute la desigualdad o la matriz económica, social y cultural que se encuentra detrás. Y que cuando se trata de tocar intereses del poder económico concentrado, se termina el ambientalismo. También creo que hay que poner en cuestión el ambientalismo que se plantea como apolítico, cosa que para mí no existe, como no existe la neutralidad valorativa ni la objetividad periodística. Sí se puede, obviamente, ser apartidario y crítico, pero la cuestión ambiental exige un posicionamiento y exige una acción política. Nuestro ambientalismo es político, es incómodo, y está llamado, es muy incómodo, y está llamado a discutir todo. Pero bueno, ¿cuáles son entonces en este marco, digamos, los desafíos hoy para nuestro país? O bueno, ¿qué herramientas tenemos al alcance o concretas para militar ahora en relación a la agenda legislativa, dado mi circunstancial rol en la Cámara y lo que, bueno, yo puedo aportar en esta charla, que venimos además impulsando como espacio político desde ahí? En primer lugar, bueno, decíamos que está relacionado directamente la Ley de Protección de Ecosistemas, o la modificación de la Ley de Manejo de Fuego, que es la iniciativa de Máximo para frenar o para desincentivar de alguna manera el negocio que está detrás de los incendios provocados, prohibiendo el cambio de uso de suelo inmobiliario y agropecuario. Esto se empezó a tratar hoy en asesores, en la comisión. Bueno, obviamente que se hizo ahí algunas pequeñas modificaciones, porque obviamente, pero ya, digo, tiene el impulso porque hoy empezó a debatirse, por lo menos entre los asesores de la comisión, para mí mal llamada de recursos naturales. Después está la pendiente, también mencionábamos que ya van varias veces, y esta debería ser la vencida, la ley de humedales,
que coincidimos, igual que la ley de bosques, igual que esta, también deberían darse en el marco, lo dijo Sebastián, de una ley de presupuestos mínimos o, digamos, de ordenamiento territorial federal que establezca pautas y delimitaciones sobre los usos de los suelos. Eso es un pendiente, obviamente que se precisa, digamos, algún criterio en términos nacionales o de marco normativo nacional para luego, obviamente, las jurisdicciones hagan lo propio, algunas que lo tienen y otros que no, pero digo, hay un tema ahí que tiene que ver con que estamos trabajando por ecosistemas, si es posible delimitar, porque sabemos que en el caso de además las relaciones que hay entre ecosistemas y en el caso de los humedales también esto es difícil de delimitar, hace falta esa herramienta que además es parte de la Ley General de Ambiente como herramienta que está incluida y que todavía no ha sido legislada en ese sentido. También sumo en esta la ley o alguna ley de presupuestos mínimos de evaluación de impacto ambiental, cuando se dio de la discusión por la cuestión de las granjas porcinas, digo, y otro tipo de emprendimientos, sería muy útil tener también, porque estas evaluaciones se dan de manera muy heterogénea, tener una ley marco de evaluación de impacto ambiental para poder poner en discusión y hacer más participativas y más abiertas las discusiones por este tipo de emplazamientos o emprendimientos. Está la ley también, los proyectos de ley de protección de cinturones verdes, que hay uno de Federico Fagioli, del compañero, y hay otro de otra compañera de Mendoza, Marisa Uceda, que también me parece muy importante respecto a estas discusiones que estábamos dando. Y el otro día trabajamos algo que es muy mínimo, pero es una ley muy mínimo, porque digo, todavía se trata de observatorio de agroquímicos, que se trató por primera vez esta semana en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, volvió a asesores, porque obviamente, bueno, Cambiemos te discute si existe el término agroquímicos, entre otras cosas, pero bueno, que está ahí también y me parece que, bueno, por lo menos es un primer puntapié para poner eso en debate. Pero bueno, como desafío de época más en general en relación a este diagnóstico, nada, la necesidad, ¿no?, de empezar a construir políticas públicas de transición para cambiar el modelo productivo, salir de la primarización, el monocultivo y el extractivismo, de la cultura también de consumir y de tirar, de la concentración poblacional en las grandes urbes. En este sentido necesitamos obviamente normativa, pero sabemos que la normativa puede también caer en letra muerta. La otra vez lo dije, por ahí se malentendió, siempre son muy importantes los proyectos de ley y la normativa porque es la herramienta que uno tiene de dónde agarrarse y porque además ya mismo está estableciendo temas y principios, pero decir que obviamente eso no es suficiente, me parece también que es importante, porque tenemos normativa y ya sabemos también lo que ocurre con eso y más en un país federal, cómo condicionamos esas relaciones de fuerza. Necesitamos avanzar por la positiva también en la construcción de políticas de apoyo a la agroecología, a la ganadería integrada, como decía, a la generación de trabajo también, porque es una demanda ahora, tenemos que pensar cómo salimos de esta crisis económica con opciones de generación de trabajo a través de líneas de economía circular, de fomento a la producción, porque esto es lo que se sigue poniendo en tensión. Decimos, no podemos seguir pensando en tensión producción versus ambiente, pero la realidad es que lo que nos cuesta es pensar todavía posibilidades de producción y de desarrollo económico que incluyan la variable ambiental. Esa es la verdadera cuestión y discusión y las contradicciones que digamos, me parece que entran en el posibilismo digamos, y condicionan las posibilidades, además de los intereses concentrados que están detrás de estas cuestiones. Bueno, promover también el consumo de proximidad, el desarrollo local y regional para evitar costos y energías, ¿no?, de logística, traslado de alimentos, que carecen los precios de los productos y que fomentan también la concentración en grandes empresas acopiadoras, transportistas, distribuidoras y comercializadoras. O sea, de lo que se trata finalmente, bueno, es esto, discutir la matriz de desigualdad social y el acceso a condiciones de vida de calidad para todos, el contraste también entre un sector cada vez más chico que puede darse el lujo, ¿no?, de vivir en grandes extensiones que sí están emplazadas en parajes naturales soñados, en countries y barrios privados, y comer sus alimentos orgánicos mientras crece la pobreza en las grandes urbes y la carencia de infraestructura básica, el hambre y la malnutrición de la mayoría. Y para poner justamente en cuestión, y ahí sí ya voy cerrando, esta matriz de desigualdad o la globalización neoliberal o estas cuestiones del modelo productivo, se precisa mucho poder y ese poder se construye con organización colectiva. Yo lo digo siempre, digo, no basta, ¿no?, en este sentido también con
la promoción, y estaba un poco en ese artículo que hacía mención Steffi, con la promoción de conductas individuales que no sean extensibles al conjunto de la sociedad, digamos, por supuesto que bancamos y es preciso cambiar los hábitos propios, separar la basura, hacer compost, consumir menos irresponsablemente, porque transformar, como decíamos hoy, es autotransformarse, y en la subjetividad y en la práctica cotidiana, en la esfera pública y en el hogar, como ocurre con el feminismo, porque lo que uno o una hace ejemplifica, da un mensaje a los demás, es coherencia respecto de lo que se predica, pero no vamos a cambiar el mundo solos con acciones individuales desde casa. Precisamos incidir en estas grandes decisiones políticas y para eso necesitamos construir mucho poder, como decía, para poder enfrentar esos intereses económicos y concentrados con gran capacidad de incidir en la agenda pública y de moldear conductas, necesitamos disputar ese sentido común, militar estas causas, combatir el negacionismo, la invisibilización, el catastrofismo también, porque todo eso nos lleva también a la resignación, al repliegue individual o a la inacción. Y en este sentido ya son muchos y muchas, ¿no? Les pibes, y bueno, acá tenemos un espacio que también celebro, que se acaba de construir, que vienen protagonizando la instalación de la agenda ambiental como urgente, bueno, en el entendimiento de que no hay futuro posible si no actuamos acá y ahora. Muchos trabajadores y trabajadoras protagonizando alternativas, como en el sentido que planteábamos recién, de economía circular, tanto desde la recuperación de residuos, de producción de alimentos agroecológicos, de comercio de proximidad. Y el ambientalismo ha llegado a tener igual más protagonismo en la agenda política también, digo, con sus limitaciones y con lo que falta, pero hay que decirlo que también ha llegado a la agenda política y a la agenda pública. Y así que creo eso, que tenemos que seguirnos empujando entre todos la incorporación de este ambientalismo transversal a nuestras banderas, de uno popular, militante y organizado que dispute políticamente hacia dónde se debe orientar la construcción de este futuro de justicia social y, bueno, de calidad de vida para todos. Y bueno, eso. Muchas gracias y me quedo un ratito así intercambiamos y las preguntas, aportes. Buenísimo, gracias Florencia. Sí, la verdad que retomaste como un montón de cuestiones, digamos, eso, desde qué ambientalismo queremos, qué actividades productivas queremos, esta contradicción entre economía y ambiente que es constante, y también cómo se instala en la agenda pública el tema a través de los medios de comunicación, ¿no? Que como mencionabas muchas veces se le da como una cosa superficial, como amarillista, y nada, que es necesario plantearlo como seriamente. Y bueno, obviamente el tema de las leyes y todo lo que se impulse desde el propio Estado, ¿no? Ahora hay varias preguntas que salieron desde el chat, voy a ir nombrando y si quieren los panelistas pueden ir tomando las que consideren y después abrimos micrófono. A ver, tenemos, ¿creen que hay alguna relación entre las sequías tan fuertes a nivel nacional que sufrimos este año y los incendios masivos que hubo en el Amazonas el año pasado? Esa capaz más orientada a Seba. Es importante que Seguro. Es importante que los datos de catastro estén actualizados y sean de libre acceso. La opacidad de los datos de tierra aporta a que los responsables de los incendios sigan impunes. Pregunta para Florencia, ¿cuál crees que debe ser el rol de la militancia en la generación de sentido común? ¿Cuál es el rol de la justicia para impedir los incendios y hacer cumplir la ley de bosques? ¿Alguna vez intentaron llevar alguna causa a la justicia vinculada a los incendios? ¿Tuvieron alguna respuesta? Para María Eugenia y Quique era esa pregunta. Después, ¿cómo se está articulando con los gobiernos provinciales para que tomen la agenda ambiental? ¿Cómo impacta la ratificación del Acuerdo de Escazú en la lucha contra los incendios en nuestro país y a nivel regional? Bueno, ahí preguntan cómo seguimos remando en el barro, son demasiados temas, etcétera, etcétera. A ver, creo que... bueno, eso. Básicamente son un montón de cosas. Si quieren, abra el micrófono quien quiera arrancar con las devoluciones. Y una cosita, si pueden, les que estén por ahí, quieran prender la cámara, así nos vemos y nada, y vemos quiénes estamos ahí.
Vemos que no están dormidos o dormidas. Me hace sospechar, hay veces cuando están todos... No hay nada mejor que ver una cara de este lado siempre, ¿no? Cuando en la virtualidad. Para ver si... Uno no sabe si se quedó sin sonido. En cambio, si uno ve que alguien hace así, o aunque sea diga que no, pero por lo menos está bueno. Sí, hay un montón. Bueno, yo no sé, no quiero tomar la palabra, pero como quieran. Arrancar nomás. ¿Sí? Si no, yo, a ver, decir algunas cosas de la pregunta. No sé quién escuchaba, igual Sebastián lo va a saber mucho mejor y nos va a decir, algo nos dijo también, ¿no? La relación de la sequía con el tema de la niña, etcétera. Pero no sé quién había visto un científico que hablaba de la relación, no sé si fue Guillermo Folguera, que hablaba de la relación, que cuando el año pasado se incendiaba decía, van a ver que esto va a tener consecuencias, bueno, y el tema de los ríos voladores, etcétera, ¿no? Eso de las llamadas, esas humedades que viajan y que alguna relación con la sequía, o por lo menos, pero bueno, después Sebastián nos dirá, pero que alguna habría entre ambas cosas, ¿no? Obviamente tiene consecuencias desequilibrantes el incendio enorme que existió, la destrucción que hubo el año pasado en la Amazonía, ¿no? Eso va a tener consecuencias, tiene consecuencias. Pero bueno, no me quería meter con eso, sí con otro, ¿no? Con el tema del ambientalismo popular, bueno, lo que se dijo anteriormente, bueno, el mismo, desde la raíz es ambientalismo popular, ¿no? Así el nombre completo lo dice. Y a mí me parece clave eso, ¿no? Y también esa relación que dijo antes Florencia en relación a que también los feminismos, bueno, esa es otra de las cosas. Es para escribir algo, de eso lo tendría que escribir más, obviamente lo tendría que escribir una mujer. El tema ese también, ¿no? Vieron que hay como un feminismo más, no sé si decirlo cheto, como decirlo, bueno, el ambientalismo también, ¿no? O que no se fija la verdad causa. Bueno, en eso el paralelismo es impresionante, la verdad que es impresionante. Porque se disputa, ¿no? Porque si no, porque TN también hace un día entero del 8 de marzo, ¿no? Vieron que saca gente, y obviamente. Entonces hay que tener cuidado con el ambientalismo lo mismo, ¿no? Que no terminemos con un ambientalismo superficial, que sé que no lo tenemos, pero también del otro lado, ¿no? También no creer que tenemos el monopolio del ambientalismo popular, nosotros y nosotras, o mucho menos no entender que las causas de la pobreza, los mapas de la pobreza y los mapas de la degradación ambiental coinciden, ¿no? No es casualidad que coinciden. ¿Qué quiero decir? Que son las mismas causas. No es que primero tenemos que atender la cuestión social y después lo ambiental. Porque una cosa está relacionada con la otra, tienen las mismas causas, y más en el sur global tienen las mismas causas. Es la historia de América Latina, ¿no? La historia del saqueo. Entonces, porque ahora es tentador, sobre todo con una crisis económica como nunca antes vista en el mundo, como consecuencia de la pandemia, ¿no? Dicen superior a la de la Gran Depresión de la década del 30 del siglo pasado, una situación muy, muy, muy compleja. Argentina mucho peor, después de 4 años de un gobierno, ya no tengo adjetivo para decir lo que fue y lo que nos dejó, o sea que todo es mucho peor. Es muy tentador en ese contexto decir, bueno, está bien, te hacen así, está bien, vamos a hacerlo, pero primero tenemos que darle de comer a... Y no se dan cuenta que es lo mismo, es la misma, o sea que las mismas causas tienen. Si queremos atender la justicia social, tenemos que atender la justicia ecológica, o viceversa. Y ese mensaje es para los dos, para quienes, como el peronismo, como digo histórico, o los movimientos sociales tienen la justicia social bien adentro, que a veces lo ambiental no lo ven, o como dijimos recién, o obviamente a esos conservacionistas, etcétera, que no ven la justicia social. Es una cosa sin la otra no va, van de la mano, tienen las mismas, yo insisto con eso, tienen las mismas causas, porque si no vamos a seguir dando vueltas. Y vamos a seguir viendo cómo, a ver si ponemos esto, lo otro, un plan y esto, y no podemos atacar de raíz. No es fácil, ¿no? Uno no dice es facilísimo y no se animan a hacerlo, por supuesto, pero en algún momento hay que empezar la transición, ¿no? Que es nosotros venimos justamente planteando ahí con Maristela Svampa y con otros y otros, no solo con Maristela, en toda América del Sur, lo que llaman el Pacto Ecosocial e Intercultural y Económico del Sur, que terminó siendo presentado en varias partes de América Latina y que junta las dos cosas, y que arranca con
arranca con un ingreso ciudadano universal, no es que arranca con la transformación energética o la transición, sino que ese pacto arranca con lo social, pero no se olvida también de una transición socioecológica radical a la vez. Y también pide y viene pidiendo lo que se está discutiendo en el Congreso, o por lo menos se debería estar discutiendo, el impuesto a las grandes fortunas, ¿no? Que no podemos, porque nos vuelven locos. Es una cosa que para nosotros es fundamental, es parte, son 5 cosas del pacto, y una es el impuesto a la herencia, recuperarlo, todas cosas que no, por supuesto no son fáciles, pero que hay que intentarlo. Pero sí, el ambientalismo popular es eso, es juntar justicia ecológica con justicia social y saber que son las mismas causas. Riachuelo nos lo dice, digo, la cuenca, Matanza Riachuelo, Reconquista, ahí es donde están y que en un mismo territorio cohabitan las empresas más poderosas de Argentina, porque en el Riachuelo está Repsol, está Shell, está Coca-Cola, y a la vez la mortalidad infantil se triplica en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y no solo eso, sino es el Perú minero, el Argentina minero. Catamarca, la provincia minera que tenemos en Argentina, es una de las provincias más pobres de Argentina, y tiene un emprendimiento minero hace 25 años. Y nos van a decir, no, pero para sacar de la pobreza necesitamos más minería. Entonces, con minería, con agronegocio en 25 millones de hectáreas, con el fracking en la Patagonia, con Vaca Muerta, tenemos a la mitad de los pibes bajo el nivel de pobreza, digo, antes de la pandemia, porque ahora son más. Antes de la pandemia, tenemos la mitad de los pibes, y la solución para eso es más megaminería, más agronegocio. Entonces estamos en un círculo que no salimos más. Ese es un poco como lo que uno busca de dar esos debates, ¿no? Intentar darlo. Sí, yo puedo aportar un poquito a la pregunta esta de la reacción de la justicia, ¿no? Ante los desmontes, si se cumple la ley. En el caso nuestro de Córdoba, yo creo que corremos con una ventaja que la ley realmente se sancionó, discutió en un proceso participativo, donde hubo muchísima participación de la sociedad, no solamente de las organizaciones territoriales que vivimos y producimos en el bosque, como las organizaciones campesinas, sino también las organizaciones ambientales y la población en general. En todo el proceso de debate de la ley provincial, de la sanción de la ley provincial, hubo muchísima participación. Y eso hace que haya un control social muy importante. Y todos en Córdoba sabemos que cuando ves una topadora, eso es un delito. O sea, hoy no se puede desmontar en Córdoba con topadora. Entonces, vamos y hacemos la denuncia y la justicia actúa porque hay una presión social fuerte en relación a la ley de bosques. Y se han frenado realmente los desmontes, sigue habiendo, por supuesto, pero es categórico lo que ha pasado desde que se sancionó la ley de bosques hasta esta parte, ¿no? Sabemos que en otras provincias no pasa lo mismo, sabemos que en Chaco, y lo hemos visto también, lo acordonan al bosque y le prenden fuego directamente, o sea, ni siquiera se hace un aprovechamiento forestal. O sea, me molesta el bosque, digamos, en el Chaco, ¿no? Para los intereses de los ojeros que van a comprar bosque ahí. Entonces hay realidades muy distintas, me parece a mí, en función, la justicia actúa en función de la presión social, y me parece que eso en Córdoba se ve claramente, ¿no es cierto? En el caso del fuego es distinto porque no está tan claro, porque el delito no está tan claro, porque falta, falta ahí darle una fuerza, ¿no es cierto?, a eso, darle una claridad. Sí, nosotros tenemos un gris por ahí en el tema de las zonas amarillas donde se puede hacer rolados, que es una forma de desmonte para nosotros, pero que bueno, que la ley teóricamente lo habilita, no termina de estar claro, que es un desmonte bajo, digamos, se saca los arbustales y los renovales y se dejan los árboles, que bueno, ahí sí tenemos un gris para nosotros que está bueno también avanzar hacia clarificar cuáles son las actividades permitidas en las zonas amarillas. Y para nosotros el rolado es un cambio de uso del suelo, así que para nosotros no debería estar permitido en las zonas amarillas. Y bueno, y después en relación a esto que se estaba comentando de los vínculos entre las organizaciones territoriales y las organizaciones ambientalistas,
Nosotros creemos que en Córdoba pudimos construir una alianza entre estos dos tipos de organizaciones. Sí tenemos intereses distintos. Para nosotros la ley de bosques es estratégica porque nos permite defender nuestro territorio, el territorio donde vivimos y producimos. Permitió que se frenara la presión inmobiliaria de los sojeros que vendían la soja y venían a comprar campos baratos acá al noroeste para desmontarlos y venderlos caros, ¿no? Eso se frenó, y bueno, nosotros defendemos la ley por eso, pero nosotros producimos en el bosque, ¿no? Para nosotros el bosque no es un monumento, es un lugar donde producimos y donde desarrollamos nuestras economías, donde desarrollamos nuestra cultura. Entonces, bueno, ahí también tenemos lugares a donde nos encontramos y donde tenemos encontronazos, pero creo que, bueno, tiene que primar la alianza, ¿no? Para poder seguir defendiendo y generando esta presión social. Me sumo yo un poquito, se me ocurren varias cuestiones, pero bueno, me agarro del hilo de María Eugenia, coincido plenamente, y para también retomar un poco lo que decíamos respecto a este ambientalismo popular, que yo además coincido con esta mirada también, y es una discusión entre otras cosas, porque preguntaban cuál es el rol o qué tenemos que hacer los militantes, ¿no? O las militantes respecto a esto. Bueno, creo que no tengo la verdad revelada, pero tenemos que hacer muchas cosas al mismo tiempo y jugar en muchos tableros, pero coincido en esta cuestión de que de una cosa derribar inclusive hacia dentro de los movimientos, para mí que formo parte de un espacio político, digamos, eso que se dice peronista, que fue pionero en algún sentido en la instalación, digamos, Perón fue pionero en la instalación de la cuestión ambiental en su momento, en aquel mensaje a los pueblos, pero que luego el tema entró en esta tensión. Hay unas discusiones que inclusive ocurren a veces internamente en el sentido de esto que planteaba recién Enrique, de lo prioritario y lo secundario, digamos, de transitar estas contradicciones, porque ocurre con todo, también pasó con el feminismo, digo, la militancia también a veces ocurre en el tablero hacia adentro, pero digo, en general es eso, poder, por ejemplo, actualizar nuestra doctrina, digo, que cuando hablamos de justicia social, hablamos de justicia ambiental, y que mucho de lo que hemos hecho como militantes es militancia ambiental, aunque no la hubiésemos nominado y formulado de tal manera, porque cuando le ponemos el cuerpo territorialmente un montón de causas, que por ahí no nominábamos como militancia ambientalista, también a veces por ese prejuicio respecto a otro ambientalismo que yo no critico, porque digo, también los históricos ambientalismos, inclusive, digamos, del ONG, uno puede tener críticas, pero también reconocer cuando han servido para instalar un montón de temas que, digo, y hoy en una situación como la actual, en parte también se trata de eso, digo, más allá de que hay una cuestión de desigualdad social que coincide con la desigualdad ambiental. Salió hace poco una nota de Mauro Fernández en Anfibia, lo de la responsabilidad del 1%, que la recomiendo, me parece una muy buena nota en este debate que estamos dando. Más allá de eso, sí me parece que a veces lo que no nos encuentra son esa capacidad de sobrerepresentación que tiene esa porción minoritaria para instalar sentidos comunes que nos dividen en cuestiones donde podríamos también trazar alianzas más allá de las organizaciones, más allá de los espacios de militancia. A mí me pasa muchas veces que en un montón de encuentros encuentro gente con la que estamos pensando muy parecido y que tal vez sí forma parte de un sector más pudiente o sectores populares, pero digo, ese camino en distintos tableros de empezar a instalar como ambiental un montón de cuestiones que trabajamos a nivel territorial con sectores más populares que por ahí no piensan que les interesa el ambiente, porque cuando les decís ambiente están pensando en algo que ocurre a otro nivel también. Eso por un lado, pero también empezar a ver que hay un montón de sectores que empiezan a tener inquietudes desde lo ambiental, donde tal vez podemos desde ahí sensibilizar con algunas causas que a priori en el nombre de la justicia social no eran lo mismo, pero en su conjunto tenemos que trazar alianzas para poder generar más masa crítica, para empujar, por ejemplo, la normativa que necesitamos, para que cuando las cosas se dirimen en la justicia, porque sabemos que la justicia también lo mismo, la justicia también ya no aparece como una cosa impoluta, sino que hay un eco en el poder de condicionar, ¿no? Y me parece que de eso se trata, así que es como un empuje que hay que dar en distintos tableros de encontrar lo que nos encuentra en el mismo lugar. En la parte territorial me parece también hay un montón de herramientas. Nosotros habíamos trabajado en un momento que creo que muchos de los que están acá podrían colaborar en esas cuestiones de, no sé, en un cuadernillo de acceso a la justicia ambiental para organizar un montón de demandas que ocurren a nivel territorial, que son para dirimir en términos ambientales,
Y después esta discusión de la disputa por el sentido común, que es clave, cómo le ganamos ahora todavía más difícil porque no tenemos calle, porque no tenemos nuestras herramientas del puerta a puerta, de tocar las palmas en la casa de cada cual, y cuesta mucho más hacer política en la virtualidad, pero digo, también nos sirven estos encuentros porque a veces estamos con personas con las que estamos medio en los mismos carriles, pero no nos topamos, así que también suman estos espacios para seguir disputando el sentido común, porque es como ganarle a la televisión y cómo ganarle al individualismo, a lo que cada cual piensa y le pasa en su esfera privada. Estamos en un momento, yo creo, de crisis en muchos sentidos también, que interpela desde lo existencial, y hay que ver cómo salimos de esta, no por los mismos caminos. Me parece que juntarse a pensar también, y a ponerle el cuerpo y a militar, y a derribar las barreras que hay que derribar, entendiendo que este porcentaje que vive de esta situación, o que se beneficia de esta situación, es muy, muy minoritario, o sea que la mayoría tenemos más cosas en común de los que pensamos, pero bueno, a veces nos dividen cuestiones secundarias. Bueno, ahí, Seba, no sé si vos querías hablar. Respecto a lo que dijeron, estoy completamente de acuerdo en todo. Quizá le puedo responder a Lucas, que ya se fue. Como ayudante lo tuve de la mañana en biología de la conservación. Después le respondo el martes que viene. Respecto al efecto de los fuegos del año pasado del Amazonas en el clima local, no estoy al tanto de ningún estudio que lo haya aprobado. Es probable que eso tenga efecto. Quizás no tan fuerte hoy en día, pero lo que sí está comprobado, hay un climatólogo bastante reconocido brasilero, que se llama Carlos Nobre, que propuso esta idea que decía Enrique recién de los ríos voladores, a principios de los 90, que de alguna forma propone cómo el agua que recircula internamente dentro del Amazonas tiene efecto en todo el clima en Sudamérica. Y una de las cosas que él propone, y bueno, tienen otros estudios incluso con algunos gringos, que a partir de cierta superficie de bosque perdido, digamos, en el Amazonas, hay un alto riesgo de que el bosque tropical se convierta en una sabana, y eso seguro tendría efectos devastadores para todo el clima regional, digamos. ¿Cuán probable es que eso ocurra en el futuro cercano? Y no sabemos, digamos. Tendría que perderse bastante superficie más, ojalá no ocurra, digamos, porque sería catastrófico, digamos. Y bueno, más allá del efecto climático en especial, con la cuestión hidrológica, no cabe en duda el efecto que tendría en emisiones de gases de efecto invernadero todo ese bosque quemado, digamos. Entonces, en concreto, no puedo decir si tiene que ver con eso, pero es probable que tenga efecto, y de seguir así es probable que el efecto sea muy superior. Y bueno, por último quería remarcar es que, bueno, gran parte del norte del país, digamos, tienen lo que llamamos un clima monzónico, digamos, llueve en verano, digamos. O sea, es común que a esta altura del año no caiga una gota. La verdad que no está cayendo ni una gota, y cada vez hace más calor, digamos. Eso seguramente sí tiene que ver bastante con el cambio climático. Entonces, bueno, ese balance, digamos, de temperatura, precipitaciones, complica bastante la situación. Bueno, todo esto mismo se lo puedo contar a Lucas el martes. Bueno, mil gracias a todos. Bueno, siendo las 8 menos 10, vamos a ir cerrando. Gracias a todos por estar, a los panelistas, y a todos los que están del otro lado también, que hay de distintos lugares del país, así que saludo federal. Y bueno, simplemente, nada, decir que obviamente eso, nosotros vamos a seguir armando charlas, les invitamos ahí a que nos sigan en nuestras redes sociales, estamos en Instagram como dsd.larraíz, bueno, en Facebook y en Twitter, y que bueno, desde La Raíz también es un espacio abierto para sumarse a militar a quien desee, y a intercambiar y activar, porque bueno, una de las cosas que estuvimos hablando fue de la militancia ambiental, ¿no? Y de cómo la presión social y la presión militante también hace que se avance también, ¿no? Así que, y disputar ese sentido común y esa cuestión de ganarle al individualismo, como decía ahí, bueno, como decían todos. Pero bueno, nos seguimos encontrando, y nuevamente gracias a todos. Gracias, mucho gusto. Abrazo grande.